¿Cómo se genera el oleaje? ¿Cómo se propaga por el océano hasta llegar a la costa de Chile? ¿Cuáles son los impactos que éste puede producir en la costa? ¿De qué manera se diferencia de la marea y del tsunami? ¿Y qué herramientas hay disponibles hoy para poder anticiparse a su llegada? Son los diferentes elementos que abordo en esta charla, los tres tipos de marejada en Chile que hemos preparado junto a Nautilus y al sistema de alerta marejada para ti. Que lo disfrutes. Vamos a partir con una motivación. Han pasado 10 años y 11 días del gran evento del 8 de agosto del año 2015. Hubo un evento de marejada que a nivel de ingeniería marítima nos cambió el contexto, el entorno, la manera en la que veníamos trabajando. ¿Por qué razón? Porque pegó con una magnitud tan potente que generó grandes daños en la región de Coquimbo, en la región de Valparaíso principalmente. Si bien afectó toda la costa de Chile, pero donde se concentraron los daños fueron estas dos regiones. Y para que ustedes hagan una idea, es el equivalente en la ingeniería marítima a lo que fue el terremoto de 1960 para la ingeniería sísmica. O sea, a ese nivel de repercusión tuvo este evento, que se estudió, se hicieron publicaciones al respecto y de ahí surgieron motivaciones para desarrollar otras cosas y entre ellas salió también el sistema alerta marejada como respuesta a este tipo de eventos, ¿ya? Así que ahí hay una compilación de videos que no son míos, son de redes sociales, y que van retratando un poco lo que fue este gran evento que se cumplieron 10 años, el tiempo pasa volando. Ya han ocurrido otros eventos y bueno, lo que sabemos es que esto no va a terminar, van a seguir ocurriendo marejadas en el futuro, y lo importante es estar preparados, poder conocer bien sobre estos fenómenos y es lo que motiva el desarrollo de esta charla, el que para ustedes puedan recibir información nueva, que tal vez algún elemento que quizás no manejen o tal vez confirmar otros que ya manejan hace un tiempo o discutir puntos de vista en la idea de generar esta instancia. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver algunos conceptos clave. Primero, ¿qué es lo que es una onda? Que nos da vida a la pregunta o a la frase que no es lo mismo marejada, marea y maremoto, por mucho que estos tres términos son muy similares, son fenómenos muy distintos. Vamos a hablar acerca de las generaciones de las zonas de generación del oleaje, la propagación y la interacción costera que hay del oleaje y luego vamos a dar algunas miradas sobre el sistema de alerta marejada y también el contexto de este evento de marejada que viene para el día viernes y sábado que está causando preocupación. Vamos a revisarlo también con las herramientas del sistema de alerta marejada para saber qué es lo que viene. Y lo primero es qué es lo que es una onda. Esto es casi como una clase de mecánica de ola, pero no, va a ser muy, muy simple porque esto es la base de todo, la piedra angular de todo. Lo que ustedes están viendo es una onda, un proceso con una forma de una sinusoide, un proceso de ascenso y descenso, que aplica a diferentes ámbitos de la física, tanto lo que es el tema de la luz, la materia, la transmisión del sonido, la transmisión de esfuerzos, etc. La onda es un aspecto de las telecomunicaciones, todo es a través de onda. Y vamos a caracterizar algunos elementos relevantes. Primero, el considerar que hay una altura, que le vamos a llamar altura, aunque en la formalidad se llama la amplitud o la mitad de esa altura es la amplitud, pero por ahora le vamos a poner altura, porque es el nombre con el que se le asocia particularmente al oleaje, es la manera con la que también se le reconocen a los tsunamis, y esta distancia, en el caso de las mareas, se conoce como rango mareal, ¿ya? Entonces viene a ser una distancia vertical entre una cresta y un valle, y esa distancia, para este caso que vamos a estar trabajando, se mide en metros. Esa onda, como ustedes ven ese rectangulito rojo que sube y baja, si nos mantenemos en la posición del rectángulo rojo, quiere decir que ese rectángulo está subiendo y bajando, y si eso lo graficamos en términos del tiempo, vamos a obtener la misma onda, ¿ya? Pero graficado en términos del tiempo, o sea, nos detenemos en un punto y vemos cómo eso avanza en el tiempo y nos da un gráfico como el de la derecha. Sin embargo, si a esta misma serie que se está moviendo de pronto le sacamos una foto, no varía el tiempo, es un solo momento, un solo instante, por lo tanto una foto, y lo graficamos en el espacio, nos va a dar la misma forma, ¿ya?
Ahora, ¿por qué quiero hacer esta distinción de la mirada en el tiempo y la mirada en el espacio? Porque la dimensión horizontal va a tener dos aspectos a considerar. Uno, el espacio, y ese espacio se caracteriza en cuanto a las ondas a partir de lo que es la longitud, que pudiéramos entenderla como la distancia que hay entre la cresta de una onda y la siguiente cresta, o lo mismo podría ser un valle, o básicamente que un ciclo se cumpla. Y en el caso del tiempo, vamos a tener ese mismo distancia, pero ahora es temporal, por lo tanto ahora es segundos y eso es periodo. Y este elemento, mis estimados, el periodo es la base de todo. Si entendemos bien el periodo, vamos a poder entender todo. Y vamos a permitirnos distinguir entre distintos fenómenos que en general nos generan cierta confusión. Por lo tanto, periodo es cantidad de tiempo que pasa entre una cresta y otra. Dejando eso en claro, miremos lo siguiente entonces. Si es que tenemos una onda, y pensando ahora en las ondas del mar, y esa onda tiene un periodo de segundos, entonces estamos hablando de oleaje. Pero en cambio, si esa onda tiene un periodo de minutos, vamos a estar hablando de tsunami. Y si ese periodo tiene una distancia entre cresta y cresta de horas, vamos a estar hablando de marea. O sea, oleaje, tsunami y marea se distinguen entre ellos a partir del periodo. Y también se distinguen a partir de la fuerza generadora, del forzante. Y en este caso, si es que estamos diciendo que el fenómeno fue producido por viento, entonces es el oleaje es producido por el viento. Por su parte, el tsunami es principalmente generado por terremotos, aunque en realidad por desplazamientos de terreno, puede ser avalancha, puede ser de pronto una erupción volcánica o algo que produzca un movimiento súbito del terreno, y ahí vamos a estar provocando un tsunami. Y si es que es provocado por los astros, por la luna o el sol, vamos a estar hablando de la marea. Al final de cuentas, tanto oleaje como tsunami como marea son las tres ondas del mar, pero que tienen una forzante distinta y un periodo de escalas distintas. Y respecto a la confusión que usualmente se plantea de los términos, maremoto es lo mismo que tsunami, el equivalente en español a tsunami, el maremoto, y por eso el SNAM, el Servicio Nacional de Alerta de Maremotos, que es el servicio que está en Chile, alojado en el CHOA, para alertar respecto a la ocurrencia de maremotos o tsunami. Y si es que estamos hablando de oleajes extremos, lo estamos llamando marejadas. Antes se les llamaba bravezas de mar, hoy día ese concepto ha entrado en desuso, más bien todos le hablan de marejadas, y es el concepto más clásico, ahora último, para referirse a estos oleajes extremos. Entonces tenemos marejadas, maremoto y marea, tres términos que se parecen distintos, pero que tienen diferencias en cuanto al periodo. Y como el periodo es lo relevante, hagamos un ejercicio. Le he puesto ahí un puntito rojo, una ola que viene aproximándose, y les voy a pedir que calculen cuántos segundos pasan entre que la ola llega al punto rojo y llega a la ola siguiente. Y empezamos ya. 1, 2, vayan contando ustedes hasta la ola siguiente. Todavía viene llegando. Ahí se superpusieron. Y están a punto de llegar. Tiempo. ¿Lo calcularon? Más o menos 15 segundos, 16 segundos, 17 segundos. 14. 18. Me dicen más o menos así, si es que andaba por ahí, ¿sí? 14 y medio. Más o menos por ahí. Ya, estamos hablando de varios segundos. En general, el oleaje es un fenómeno, al menos en la costa central de Chile, se mueve característicamente con periodos entre 8 segundos y 20, 25 segundos. Cuando tenemos eventos generados muy distantemente, como las marejadas del Pacífico Norte, que es uno de los tipos de marejadas que vamos a ver, me estoy poniendo spoiler, pueden llegar inclusive hasta los 30 segundos, pero siempre estamos hablando del orden de los segundos. Y en el mar interior, en los lagos, en las zonas de aguas protegidas, donde el oleaje se genera por el viento local, ahí podemos encontrar olas de periodos de 2 segundos, 1 segundo, 3 segundos. Pero en general, área oceánica, desde Arica hasta Ancud y la isla oceánica,
En todos esos lugares, el periodo de la ola usualmente anda en torno a los 10 a los 14 segundos como valores típicos. ¿Ya? Ahora, pasemos al siguiente fenómeno, tsunami. Este es un video del aeropuerto de Sendai, del tsunami de Japón 2011. Les voy a pedir que empiecen a contar ahora cuántos segundos pasa entre que se cumple el ciclo, entre que viene la primera onda y viene la segunda. Y presten atención un poco cómo se va desarrollando el proceso. Ya se empiezan a fijar ustedes de que la cosa no para. Continúa entrando el agua, y continúa entrando el agua, y continúa entrando el agua. Esto es un poco para derribar uno de los mitos frecuentes que aparecen cuando se habla de tsunami, sobre todo la expectativa que se generó del tsunami de finales de julio, que es una gran ola que viene. En realidad es una masa de agua que está avanzando. Si ustedes se fijan, un tsunami se parece más bien a un río más que una ola. Porque es una masa de agua que está entrando permanentemente, continúa entrando, continúa entrando. El video ya lleva lleva más de 1 minuto 20 y todavía no se detiene. Y en realidad el video va a terminar y la ola no va a terminar de pasar. El tsunami, vamos a ver luego que tiene periodos de varios minutos y es lo mismo que ocurrió para el tsunami de Japón del 2011, es lo mismo que ocurrió para el tsunami pequeño, pero tsunami que tuvimos ahora a finales de julio, y por lo tanto estamos hablando de que la escala es de minutos. ¿Ya? Y luego, si nos pasamos al siguiente fenómeno, la marea, ya claramente aquí es necesario acelerar el video. Ustedes pueden ver en el avance de las nubes que estamos hablando de horas, y a pesar de que estamos hablando de horas, el video solo logra captar el proceso entre el momento más alto de la marea, la pleamar, hasta el momento más bajo de la marea, la bajamar. Y en ese trayecto entre la pleamar y la bajamar ocurre normalmente un periodo de 6 horas, y entre que ocurre una pleamar y vuelva a ocurrir la pleamar siguiente, pasan del orden de las 12 horas, si es que estamos en un régimen semidiurno, hablando ya en términos más técnicos en gran parte del mundo, pero hay lugares donde ese régimen es diurno. Para los que son más del área de sonografía, va más ese dato, pero para el común de los mortales podemos decir que entre la pleamar y la bajamar pasan 6 horas, y ese también es un ciclo asociado a la marea, ¿ya? Donde el periodo, estamos hablando ahora de horas. Y miremos la señal del tsunami, el tsunami de finales de julio. Muchos dijeron, oye, el tsunami nunca llegó. Sí, el tsunami llegó. Y la seña está en este registro mareográfico que les estoy mostrando, donde se nota que llegó la señal del tsunami. Voy a colocar aquí un puntero láser ahí para que se pueda ver mejor. Lo que está marcando en la izquierda con esta forma muy marcadita es la señal de la marea. Y luego, cuando la marea está desde la pleamar descendiendo, comienza a producirse un proceso de agitación, de subidas y bajadas, de crestas y valles, que son las correspondientes a la señal del tsunami. Ahí le hice un zoom para poder mirar que aun cuando no se ven tan ordenaditas y tan redondeaditas como en las imágenes anteriores, sí es un proceso que involucra crestas y valles, subidas y bajadas. Y en el caso de la izquierda, estoy marcando ahí la distancia en tiempo entre cresta y cresta, en este caso entre pleamar y pleamar, la señal de marea, y eso es un tiempo que transcurre de 12,42 horas, eso está muy influenciado por la acción lunar. Sin embargo, si nos movemos hacia la derecha y determinamos, por ejemplo, el inicio de esta cresta y la cresta que está por acá, entre estas dos pasan 160 minutos, pero entre ellas hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por lo menos 10 u 11 crestas u ondas. Y si lo resolvemos en fácil y decimos que simplemente eran 10, estamos diciendo de que cada onda, en este caso, tiene un periodo de 16 minutos.
y esa fue la señal del tsunami. El tsunami llegó, cada onda llegó cada 16 minutos, y en eso hay que tener en cuenta la peligrosidad que tiene un tsunami, porque si alguno de ustedes, por ejemplo, haya ido a la playa y haya jugado con las olas, se habrá dado cuenta que en un momento la ola te empieza a empujar para sacarte hacia la playa, luego el proceso se detiene, como que se alcanza un equilibrio en el agua, luego el agua se devuelve y ahora el agua como que te está empujando en la dirección hacia el mar, luego se detiene nuevamente y el proceso se repite. Eso quiere decir que estamos hablando de 4 fases o 4 procesos en que una ola viene y viene la siguiente. Si lo hacemos fácil y decimos que las olas, por ejemplo, son de 16 segundos, las olas del oleaje, quiere decir, haciendo la división en fácil, que durante 4 segundos la ola está tratando de empujarte hacia tierra, durante 4 segundos el agua se queda en reposo, después durante 4 segundos el agua intenta llevarte hacia el mar y luego 4 segundos más se mantiene en reposo. Eso lo podemos afrontar, podemos lidiar con eso, ponernos de lado y jugar con la ola un poco. Pero imagínate ahora que estás trabajándolo, pero en términos de un tsunami. Y el tsunami ahora es de 16 minutos. Quiere decir ahora que el agua te está empujando hacia tierra durante 4 minutos, sin parar. Y durante 4 minutos el agua te empuja, te empuja, te empuja, te empuja, te empuja, te empuja, durante 4 minutos. Luego 4 minutos el proceso se detiene, se alcanza un equilibrio. Luego 4 minutos de vuelta y ahora el mar te está arrastrando durante 4 minutos en la dirección hacia el mar. Y ahí uno empieza a entender por qué los tsunamis son tan destructivos, porque en realidad es un río. Y si piensan en la resistencia que tiene que tener una casa para poder aguantar un tsunami, es la misma que tiene que tener una casa colocada en medio del lecho de un río. Entonces, la fuerza del agua y además la capacidad de arrastrar material termina provocando grandes daños. Esto de los 4 minutos y dividir en 4 es un ejercicio muy simplificado, no es tan exacto, pero te da una idea, por lo menos, de cómo es este proceso relacionado con los ciclos, ¿ya? Entonces, marea, marejada, maremoto, son 3 fenómenos distintos, nos vamos a concentrar nosotros solamente en lo que es el oleaje. Y en cuanto al oleaje, dijimos que el oleaje es generado por el viento. Y el título de esta charla tiene que ver con los 3 tipos de marejadas en Chile y vamos a plantear en cierto modo la respuesta a la pregunta desde un principio. Esas 3 tipos de marejadas responden a 3 zonas de generación y esas 3 zonas de generación son el Pacífico Norte, el Pacífico Sur y la zona local. Estas áreas que he coloreado dentro de esa imagen señala más o menos las 3 ubicaciones principales donde se genera el oleaje que afecta a la costa de Chile. Y es justamente las olas generadas en esos lugares los que le dan vida y característica a los diferentes tipos de marejadas, ¿ya? Y esas marejadas son un poco las que vamos a estudiar en esta presentación que les estoy haciendo. Lo que ven en la imagen un poco difuso, pero si le prestan un poco de atención van a ver el mapa mundi, lo que está marcando ahí es la velocidad promedio del viento, donde la escala marca que lo que está más blanco es más intenso y lo que es más azul es menos intenso. Por lo tanto, si asociamos que el oleaje es generado por viento, mientras más viento haya, más ola vamos a tener. Por lo tanto, ¿cuáles son las zonas en las que se genera mayor oleaje? La zona donde hay mayor viento. Perdón. Y lo que tenemos a la izquierda es el promedio de los vientos en el mes de enero, y lo que tenemos a la derecha es el promedio de los vientos en el mes de julio. Van a notar que en el lado derecho, en el de julio, la banda blanca que se mantiene en la zona sur es más intensa. En la parte norte prácticamente no existe, está todo coloreado de azul. Sin embargo, en enero la banda del sur se mantiene, aunque menos intensa que en julio, pero sí se presenta una banda intensa o blanca en el hemisferio norte, en enero. ¿Por qué pasa esto? Porque en enero, en el hemisferio norte están en invierno. Y al estar en invierno, se producen mayores vientos. Sin embargo, el hemisferio norte en verano prácticamente no genera vientos.
Y si prácticamente no genera viento, quiere decir entonces que en el verano de ellos prácticamente no genera oleajes. ¿Y el verano de ellos cuándo es? El invierno de nosotros. Y a la inversa, en nuestro invierno se genera mucho oleaje y en nuestro verano también se genera mucho oleaje. Por lo tanto, vamos a visualizar que hay en estas dos bandas principales, la del Pacífico Norte y la del Pacífico Sur, la del Pacífico Sur persiste durante todo el año. Todo el año esa zona está generando oleaje, está tirando oleaje. Sin embargo, la banda del Pacífico Norte genera oleaje solo en la época invernal de ese lugar, o sea, en torno a enero, diciembre, a febrero, en ese rango, pero en nuestro invierno, o sea, en el verano de ellos, prácticamente no genera oleaje. Y ahí ya tenemos un patrón de identidad entre los dos casos. Uno que funciona todo el año y otro que funciona solo en el invierno. Y esos vientos generan tormenta y esas tormentas generan oleaje y ese oleaje se propaga y avanza por el océano hasta llegar hasta nuestras costas. Lo que están viendo en la imagen es, por ejemplo, la reconstrucción del oleaje para el año 2006 a la izquierda durante enero, y a la derecha durante julio. O sea, a la izquierda nuestro verano, a la derecha nuestro invierno. Fíjense que en el lado derecho se están generando más manchones verdes y amarillos, que son sistemas de oleaje que se están produciendo. Mientras que en el verano se generan igual, pero se generan menos. Pero si miran el Pacífico Norte, en nuestro verano, o sea, el invierno de ellos, se generan varias tormentas, pero en nuestro invierno, o sea, su verano, prácticamente no se genera. Esto termina siendo más evidente si es que uno mira cómo se propaga el periodo, que el periodo es el parámetro de cuánto tiempo pasa entre cresta y cresta de ola. Y si ustedes miran en la izquierda, se ve que vienen llegando a Chile ondas tanto desde el norte como desde el sur, mientras que en la derecha prácticamente todas las olas vienen desde el sur. ¿Ya? Por lo tanto, ahí estamos distinguiendo entre dos tipos de marejadas. Una marejada que viene desde el Pacífico Norte y otra marejada que viene desde el Pacífico Sur. Todas esas olas se van superponiendo y van ocurriendo de manera simultánea. Este gráfico que les estoy mostrando está marcando al medio a Rapa Nui, a la isla de Pascua, y cada manchita azul que ustedes ven es un frente de oleaje o un sistema de oleaje que está actuando. O sea, ahí hay uno, ahí viene un segundo, mientras que acá abajo hay uno grande, después se superpone otro, después se superpone otro, por aquí va a aparecer otro más. Entonces, si ustedes van notando, imaginando que estamos en una isla en Rapa Nui, al medio del océano, estamos siendo bombardeados por olas que vienen desde diferentes direcciones y todas van actuando de manera simultánea. Por eso es complejo poder estimar bien el oleaje, porque hay que tomar en cuenta la superposición que se produce de los diferentes tipos de oleaje que van llegando hasta este un punto. En la experiencia que he tenido en el sistema de alerta marejada, he contado hasta 8 sistemas de oleaje actuando de manera simultánea. O sea, 8 condiciones de oleaje que fueron generadas en tiempos distintos, pero producto de la propagación, se juntaron y actuaron de manera simultánea en un mismo punto. Y eso reviste una complejidad importante para efectos de pronóstico, evaluación, etc. Ya revisamos 2 tipos de generación, una en el Pacífico Norte, otra en el Pacífico Sur. ¿Cuál es la tercera? La generación local. La generación local ocurre cuando viene un sistema frontal o viene una baja presión o una depresión, que es la que marca acá en el esquema, que es un sistema de bajas presiones que se mueve muy rápido y choca contra el anticiclón, que es esta masa de aire más estable, que es la que nos da o que da buen tiempo, buen clima, por así decirlo, a la zona centro y norte del país. Sin embargo, su acción llega solamente más o menos hasta la altura de Concepción en la época de invierno y llega hasta Puerto Montt, un poco más al sur en la época de verano, y esa anticiclón actúa como un bloqueador de estos sistemas frontales o estas depresiones que van llegando. Y cuando estas
masas van llegando hacia la costa, van produciendo zonas de generación de viento. Fíjense cómo coinciden la rotación de las masas de aire en este punto y generan masas de viento. Y estos grandes vientos van produciendo oleaje. Y aquí en la imagen de carta sinóptica, esta es una carta sinóptica antigua del año 67, se marca en julio cómo el día 14 la zona de vientos estaba con esta dirección respecto a la zona central de Chile, mientras que 2 días después la dirección ya cambia más desde el norte. Y este es el típico caso cuando se dice está norteando, va a llover. Bueno, está cambiando justamente la dirección del viento porque se está aproximando un sistema frontal y ese cambio en la dirección del viento implica también que el oleaje empieza a cambiar de dirección. Empieza a venir primero desde el sur, luego desde el oeste y luego desde el noroeste. Eso en el caso de la zona centro de Chile. En el caso de la zona centro-norte, o más o menos hasta Antofagasta, o en realidad un poco más al sur, la región de Atacama, viene muy desde el sur y luego logra ponerse más desde el oeste. No pasa más hacia el norte por un tema latitudinal. Y de Iquique hacia el norte prácticamente todos los sistemas vienen prácticamente desde el sur sin mayor diferencia. Pero el efecto local lo que va a provocar es un cambio también en el periodo, porque como está producido más cerca, van a aparecer en el lugar los diferentes tipos de olas, tanto las olas más chiquititas como las olas más grandes. Ese sistema frontal, por ejemplo, es el que se ve en esta imagen satelital. Fíjense esta como especie de remolino que se está produciendo acá. Esta es la secuencia del sistema frontal del 8 de agosto del año 2015, que fue este bien destructivo. Fíjense cómo se estacionó prácticamente frente a la costa central de Chile, y en ese momento que estaba estacionado, los vientos estaban soplando con velocidades superiores, inclusive a los 100 kilómetros por hora, y eso llevó a la producción de olas medidas de más de 6 metros, y de hecho se midió una ola individual con las boyas del Choa de 10.2 metros frente a Valparaíso. ¿Ya? Estamos hablando de una altura muy grande, mucho más grande que lo habitual para la zona, y es lo que explica la ocurrencia de estos grandes impactos. ¿Qué pasa con estos dos tipos de oleaje? Y aquí hay una descripción de lo que es el sí y el suel. El sí corresponde a este tipo de oleaje desordenado, que está en la izquierda. Tengo que sacar aquí esto para ponerle play. Ahí está. Si se fijan, el oleaje de la izquierda con respecto al de la derecha, el de la izquierda tiene un periodo mucho más corto, ocurren olas más seguido. Si ustedes tratan de calcular el periodo, seguramente les va a dar entre 5 y 6 segundos entre cada ola. A la derecha, en cambio, se ve que la ola está mucho más distanciada, el periodo es más grande. Lo que está a la derecha, con ese oleaje ordenado, es un oleaje tipo swell, es el nombre que se le conoce en inglés. Y se ha adoptado mucho ese término. También en español se le llama mar de fondo, un oleaje ordenado, un oleaje donde se identifica con claridad cuándo viene una ola y cuándo viene la siguiente. Y eso yo lo puedo trazar, lo puedo definir con claridad en la superficie del mar. Sin embargo, en la izquierda, el oleaje tipo sí, un oleaje desordenado, donde se van mezclando crestas con otras, donde el mar se ve todo bien agitado, bien desordenado, como que si fuera como una bandeja de huevo, es el oleaje tipo sí. Entonces, vamos a tener una separación principal entre un oleaje desordenado, el oleaje tipo sí, y un oleaje ordenado, un oleaje tipo swell. ¿Quiere decir que en algún momento las olas nacen como swell y en otro momento nacen como sí? No. Todas las olas, cuando está generándose la tormenta, nacen como sí, como un oleaje desordenado, como un mar de viento. Pero el tema es que luego, cuando ese oleaje se va propagando por el océano, las olas más cortitas se van quedando en el camino, las olas se van ordenando, se van generando, se van emparejando las olas que son parecidas entre ellas, y cuando estamos distantes de las zonas de generación, el oleaje llega ordenado. El mismo ejemplo de la maratón. Imagínense que todos nosotros los que estamos acá, los 102, somos 102 personas, wow. Los 102 personas que estamos acá nos envalentonamos y nos inscribimos en una maratón. La maratón de Valparaíso. No sé si todavía estará la de Viña. Bueno, una maratón.
algunos con más fe que otros, otros con más pancita, yo con más guatita que otros, todo empalentonado. En la maratón nos ponemos todos al principio de la maratón. Si le pedimos a alguno de ustedes que le saque una foto a los atletas al principio de la maratón, vamos a ver que eso al principio de la maratón va a haber el gordito que se tenía fe, el que no camina nunca, la señora que corre siempre o el maratonista, están todos mezclados en la misma foto. Entonces no hay como una característica típica de atleta, es como que los atletas son todos variopintos, hay de todos los tipos de atletas. Pero empieza la carrera y al kilómetro 3 ya todos los gorditos quedaron en el camino. Ya no se pueden el cuerpo, ya no pueden seguir avanzando. Y si ya vas en el kilómetro 25 y le sacas una foto a el grupo de avanzada, y si es una maratón internacional, casi con seguridad el grupo de avanzada son keniatas, son etíopes, son africanos, son todos de 1,60 m, 1,70 m, flaquitos, delgaditos y todos muy parecidos y corren sin parar. ¿Qué pasó? El proceso de correr la maratón fue ordenando a la gente, fue dejando a los más gorditos y a los menos con menos capacidad más atrás y a los más rápidos y con mayor resistencia adelante. Por lo tanto, cuando una persona va a mirar a los atletas en la meta, ve que son todos ordenados, que son todos de una misma característica, pero en realidad todos los otros que participaron se quedaron en el principio de la carrera y nunca partieron. Lo mismo pasa con el oleaje. El oleaje tipo sí es como la maratón al principio, con todo mezclado entre medio, pero luego cuando la maratón se corre, solamente los que estaban mayores capacitados o con mejores habilidades físicas logran llegar a la meta y por eso se ve todo tan ordenadito. Ese es un ejemplo más o menos para distinguir entre lo que es el sí y el suel. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, dependiendo si es sí o si es suel, y dependiendo de cómo es la característica de la costa, es cómo se van a evidenciar esos impactos del oleaje en la costa. Me explico mejor. Imaginemos que está llegando un suel desde el suroeste. O sea, si lo trazamos acá con el puntero, está el oleaje, bueno, ahí está la flechita marcada, está el oleaje incidiendo desde esta dirección. Y tengo 3 lugares representativos en la bahía de Valparaíso para poder describirlo. Uno es Caleta Portales, el otro es la Avenida Perú y el otro es Reñaca. Si ustedes miran estos resultados de modelo para estos 3 lugares, Caleta Portales, Avenida Perú y Reñaca, van a notar que en el momento del máximo en Reñaca la altura puede llegar hasta 2,5 metros, ¿ya? Pero si nos vamos hacia Caleta Portales, ese máximo en realidad es de 70 centímetros. O sea, aquí hay una distorsión gráfica de la escala, pero lo que está marcando es que producto de la protección que genera la Punta Ángeles, todo el interior de la bahía es protegido del oleaje y solamente Reñaca, que no tiene protección, es expuesto a este oleaje más intenso y entonces se va produciendo una graduación del oleaje dentro de la bahía. Más al norte pega el oleaje más fuerte, más dentro de la bahía pega el oleaje con menos intensidad. Esto pasa cuando el oleaje viene desde el suroeste. Sin embargo, cuando el oleaje viene desde el noroeste, fíjense cómo cambia desde el sur. Aquí está suroeste, suroeste, de repente cambia al oeste y de repente cambia a norte. Cuando cambia a norte fue un evento de generación local. Y fíjense cómo los máximos, los 3 lugares, ahora están parecidos en torno a los 3 metros. O sea, cuando el oleaje cambió de dirección desde el noroeste, ya Punta Ángeles no tiene la capacidad de generar protección dentro de la costa y por lo tanto los 3 lugares son expuestos de la misma manera al oleaje y entonces sus magnitudes son muy similares entre ellas. De ahí que este ejemplo nos marca que dependiendo de la dirección que tenga el fenómeno, es qué tan importante se va a sentir en la porción de costa que usted está observando. Si es un lugar expuesto, va a haber olas grandes. Si es un lugar protegido, va a haber olas pequeñas. Y entonces, ¿qué ocurría con frecuencia? Había un aviso de marejada, la gente, los periodistas salían en la tele mostrando imágenes de archivo con los eventos del 2015, con tremenda olas, dice, viene una marejada. La gente que decía, vamos a mirar a la Avenida Perú porque es el lugar donde siempre ocurren las marejadas y justo una marejada que viene desde el Pacífico Sur. Y en realidad Punta Ángeles protegía
de la condición del oleaje, y en realidad los efectos se iban a ver en Reñaca. Y la gente que iba a venir a Perú a ver las marejadas, cómo se salían, y ven que prácticamente no pasa nada, dicen, estos marinos ya se equivocaron, nunca la chutan. No, el problema es que no hay una identificación clara del lugar al que el oleaje puede generar el impacto, ¿ya? Y para ello entonces se van desarrollando herramientas como por ejemplo las del sistema de alerta marejada que vamos a ir revisando en detalle. Entonces, para redondear, ¿cuáles son los 3 tipos de marejadas que ocurren en Chile? Tenemos primero los que vienen del Pacífico Norte, que es un oleaje tipo swell, y por su dirección de incidencia desde el noroeste se habla del swell del noroeste. O es una marejada swell del noroeste. ¿Cuándo pegan estas? Principalmente en verano, cuando ellos, el hemisferio norte, están en invierno. Y entonces esas olas que vienen en verano usualmente afectan casi todas nuestras costas. ¿Por qué? Porque casi todas nuestras costas están protegidas desde el suroeste, al menos los sectores con ciudades, con puertos, están protegidos del suroeste, que es la ola más frecuente, pero la del norte llega y pega de manera directa. ¿Cuál es la más frecuente? La que mencioné recién, el swell, por su dirección de incidencia relativa, suroeste, el swell del suroeste o el swell del suroeste. Esas son las olas más frecuentes y es la que explica por qué el puerto de Valparaíso está donde está, por qué el puerto de Coquimbo está donde está, por qué el de Iquique está donde está y por qué al de San Antonio se le tuvo que generar un molo de protección en la zona sur. ¿Por qué razón? Porque es para proteger de la condición del eje principal, que es la del swell del suroeste. Y tenemos, cuando hay condición de tormenta local, o sea, la misma tormenta que está provocando el viento es la que nos está trayendo lluvia, es la que está así provocando voladuras de techo, o es la que está agitando los árboles, tenemos un sí local, un evento local de oleaje. Y ese es el tercer tipo de marejada que tenemos en Chile. ¿Qué va a pasar este fin de semana? Bueno, ahí estoy marcando el pronóstico de hoy del sistema de marejada, lo vamos a revisar en la página web. Básicamente, entre hoy y mañana se va a estar desarrollando este evento en la parte sur y luego se va a estar propagando en la dirección hacia el norte. ¿Qué tipo de marejada es esta? A ver, le dije los 3 tipos. ¿Cuál sería esta? Si dijo swell del suroeste, está en lo correcto. ¿Ya? Esta marejada es una marejada swell del suroeste. La tormenta que produjo el oleaje no nos va a afectar, al menos en la zona centro y norte del país. Sin embargo, las olas que fueron producidas van a propagarse por el océano y van a afectar la costa. Noten ustedes las referencias tanto de Valparaíso como de Iquique, cómo llega el evento y cómo se colorea en tonos más rojizos la llegada del oleaje. Hay que hacer el alcance, que la escala de la imagen superior es de altura 3 metros, se pone en rojo y abajo es con 5 metros. Hay un tema relativo ahí que ya lo voy a comentar, pero quiero que se queden con el efecto en los colores. Fíjense cómo Punta Ángeles protege y entonces se mantiene este color azul. Color azul significa olas más chicas dentro de la bahía. Por lo tanto, para los de la bahía de Valparaíso, este evento marejada que viene el fin de semana va a afectar ¿dónde? Principalmente Reñaca. Caleta Barca, Caleta Portal, Avenida Perú, prácticamente va a pasar muy poquito. Iquique o Antofagasta, que son zonas costeras que están bien expuestas al suroeste, bueno, en esos lugares donde se espera que se produzcan mayores impactos, todo lo que es los sectores de costanera, en el sector del puerto, el puerto Antofagasta usualmente sufre con este tipo de eventos, el de Iquique no tengo muchos antecedentes, pero noten que el puerto genera una zona de aguas abrigadas, así que va a haber una porción en la interna del puerto que va a estar con cierta protección, pero la parte más sur de la ciudad de Iquique va a haber un mayor nivel de exposición. ¿Ya? ¿A qué se debiera parecer este? Tal vez no tanto como el evento del 3 de julio del 2013, pero este video que lo grabé, no lo grabé yo grabé otro. Este video lo saqué de redes sociales. Marca uno de los eventos fuertes del Pacífico Sur. Se generó alta destrucción en la playa de Reñaca. A priori se está evaluando, todos los pronósticos son pronósticos, por lo tanto pueden variar, ¿ya? Pero ya
podemos tener cierta certeza de lo que se podría esperar para los próximos días. Esta es una señal más o menos de lo que podría esperarse para este fin de semana, aunque yo creo que va a ser un poco menos que lo que se ve en la imagen allí. Les paso el dato. Yo estoy permanentemente trabajando en redes sociales, subiendo material. Les invito a que, si no me han visto antes o no me conocen, me sigan en las redes sociales. Voy a estar permanentemente hablando acerca de este y otros fenómenos en el ámbito marítimo. Así que si es que ustedes lo hacen, yo le agradezco un montón para seguir trabajando en esta área, ¿ya? Eso es lo que es presentación. Vamos a ir ahora a lo que es el sistema alerta marejada propiamente tal. Y bueno, ya he visto que hay varias preguntas ahí anotadas. Vamos a terminar de revisar lo que es este evento, lo que es el sistema alerta, y vamos después a ir respondiendo las preguntas. ¿Qué pasa con el sistema alerta marejada? Particularmente es una herramienta que fue desarrollada el año 2017, ha cumplido 8 años, ya también en agosto, el 7 de agosto en este caso cumplió los 8 años. Uno de los conceptos principales fue definir qué es lo que era marejadas, y una de las cosas, uno de los elementos, o una definición que se propuso, es que la marejada es una combinación de oleaje y marea que afecta el normal desarrollo de las actividades socioeconómicas en el entorno costero y que pueden llegar a provocar daños en su infraestructura. Y que pueden es porque no todas las marejadas producen daño. Sin embargo, las marejadas sí producen afectación a la actividad socioeconómica, como por ejemplo, buceo, por ejemplo, recolección de orilla, eventualmente el zarpe de embarcaciones para la pesca o para la navegación. Tenemos una afectación de la actividad más allá de que no hay daño en la infraestructura. Sin embargo, con los eventos más grandes sí se espera un daño a la infraestructura. Y de ahí entonces, para poder distinguir esto, es que el sistema alerta marejada ha propuesto una categorización de las marejadas, desde M1, las marejadas más chicas que solo afectan el desarrollo de actividades y que son las más usuales, a categoría M5, la más destructiva de todas, la que es capaz de generar daños en la infraestructura de manera significativa, ¿ya? La marejada del 8 de agosto del 2015 fue un M5, definitivamente. La marejada que viene este fin de semana hasta ahora se está marcando con categoría M4, por eso estamos tan atentos a lo que puede estar pasando, aunque la categoría M4 se está marcando principalmente para la zona norte del país, ¿ya? Y vamos a revisar los más detalles en marejadas. Categoría M3, para que ustedes tengan una idea, viene a ser el equivalente a la marejada más fuerte del año. Todos los años debería haber un M3. Por lo tanto, si hablamos de M4, es que estamos hablando de algo que está superando lo que usualmente pasa en un año. Y por eso es que le estamos prestando atención. La idea con las categorías es poder entregar una herramienta a las personas de cómo prepararse ante un determinado evento, y la evaluación de las categorías en cada lugar, de tal manera de distinguir aquellos lugares que están con mucha exposición de aquellos que están con baja exposición. Y por ejemplo, una reproducción de lo que haya ocurrido antes en Antofagasta. Se han definido nodos, que son esos puntitos blancos marcados. Para cada uno de ellos se hace un pronóstico de la altura de ola, del periodo y de otros parámetros más, y eso se traduce a una escala de impacto por marejada, y por lo tanto uno puede prever qué tipo de impacto esperar ante esa condición que se aproxima. Y por lo tanto, si yo esto lo construyo para un lugar, lo puedo construir para muchos lugares, y por lo tanto esto es lo que se llama el mosaico, donde está marcando todos los puntos, Juan López, La Portada, La Chimba, Trocadero, hasta llegar a Punta Coloso, y se va marcando cuáles son los lugares donde se espera que haya mayor impacto. Por ejemplo, para ese evento que era del año, se me perdió el año 2020, septiembre del 2020, en La Portada y La Chimba se esperaba marejada categoría 2, en Playa Paraíso categoría 2, pero en el resto de los lugares categoría 1, y en Puerto Coloso solamente se esperaba oleaje fuerte, categoría N+. Vamos a ir a ver ahora qué es lo que dice el pronóstico de marejada para este evento. ¿Y cómo anda la calibración de las marejadas del sistema alerta? Bueno, lo rojo es la medición, lo negro es lo que marcó el pronóstico. Esto para la Avenida Perú, hay harta validación al respecto. Si ustedes se fijan, hay una buena reproducción del desarrollo de los eventos, y también hay una componente histórica bien trabajada también en Tocopilla, que son dos lugares en los que se nos ha provisto de información medida de oleaje para poder hacer la calibración del sistema.
Digo Cenoa provisto porque no pierdo la costumbre, aunque en realidad yo ya salí del sistema alerta como parte de él hace un par de años, pero sigo como colaborador. Y bueno, es parte de lo que llevo dentro del corazón, así que por eso sí, sigo dando cuenta de ello. Vamos rápidamente a lo que nos marca el sistema alerta y con eso vamos a dar por concluida la presentación, que ya me he pasado más del tiempo que tenía previsto originalmente. Les voy mostrando cómo es la operación de marejadas. Primero, en la parte de pronóstico, me voy a pronósticos oceánicos. Ahí hago una primera mirada de cómo va a ser la evolución del oleaje, y eso ya se lo fui mostrando anteriormente. Hay una primera evaluación del oleaje a nivel de lejos de la costa, fíjense dónde están ubicados los puntos, y en el caso de Iquique, se alcanzan a ver ustedes, está marcando categoría inclusive M5 para el sector de aguas profundas. Esto es el área lejos de la costa. ¿Qué quiere decir esto? Que el evento de oleaje que viene es de los más fuertes que se ha pronosticado en los últimos años. Vamos a ver cómo va a ser el nivel de afectación a nivel costero. Pero fíjense, para Iquique, en aguas profundas, lejos de la costa, bien lejos de la costa, estamos hablando de alturas de 5 metros, que es categoría M5, pero en el caso de frente a Taltal, está marcando inclusive 6 metros, también está marcando M5. Para Caldera, esto, insisto, lejos de la costa, 6 metros, pero marca menos M5, aunque ahora está M5, pero poco menos. Frente a Los Vilos, fíjense que ahí marca 6 metros, pero ahora categoría 4. ¿Cómo es la cosa? Recién dijimos 5 y era M5, y ahora decimos 6 y es M4. Bueno, esa es la importancia de las categorías. ¿Por qué? Porque cada lugar tiene su propia historia. Más hacia el sur, las alturas van creciendo. 5 metros de altura de ola en Iquique no es lo mismo que en el Golfo de Ancud, o en el Golfo de Penas o en el Golfo de Arauco. 5 metros en el Golfo de Penas ocurre todas las semanas, pero 5 metros en Iquique es algo muy excepcional. Por eso la medida de altura no sirve como número, no sirve por sí solo, porque si no tienes que conocer cuál es la historia. ¿Qué es lo que se hizo en el sistema de alerta marejada? Se evalúa el valor con respecto a su historia. Y por lo tanto, aun cuando la magnitud de la altura es menor, proporcionalmente es mucho mayor a lo que realmente ocurre hacia atrás, y por eso la categoría es más grande. Pero insisto, esto es lejos de la costa. Vamos a ver qué es lo que pasa en la costa. Nos vamos a pronóstico y partamos de norte a sur. Partamos en Iquique. En Iquique, ahí tienen el mapa de evolución, y lo que nos sirve mucho es el mosaico de pronóstico. Y este mosaico de pronóstico, miren ustedes cómo está marcando con categoría M4 el día 23 en todo lo que es el sector más bien sur de Iquique, ¿ya? Playa Guayquique, que es un lugar bien expuesto con oleaje, está marcando categoría M3. Y si nos vamos a la lista de los sectores, podemos identificar, por ejemplo, en Playa Cabancha, cómo es la evolución de la altura de la ola. Se esperan olas de hasta 3 metros, y eso significa una categoría M4. Y hoy día y mañana va a estar afectando una marejada que es de menor magnitud, aunque también es de 2 metros y llegó hasta categoría M3. Vámonos más al sur, vámonos a Mejillones. Mejillones, ¿cuál es la forma de Mejillones? En este caso, vamos al dibujo. Fíjense que Mejillones es una costa que está protegida desde el sur, y esta marejada viene desde el sur, por lo tanto debieran ser categorías chicas. Veamos qué dice el mosaico pronóstico. Fíjense, la categoría de ahora, categoría 3, y la que viene solo Michilla, categoría 3, y Michilla está acá arriba, lejos, donde la punta genera muy poca protección. Pero si me voy adentro de donde está la bahía, vamos a ver aquí terminal pesquero. Fíjense que está marcando solo categoría M1. ¿Por qué? Porque la bahía está protegida. Entonces, Mejillones no debería preocuparse mucho de este evento. Antofagasta. Antofagasta está más expuesto. Veamos qué nos dice el mosaico. También, fíjense, inclusive en la portada está marcando hasta M5. La portada, ¿por qué la portada? Porque la portada, fíjense cómo el oleaje está en ese punto, cómo el oleaje llega de manera directa,
prácticamente no hay ninguna atenuación de la propagación del oleaje. Y así pueden ir revisando los diferentes lugares en Coquimbo. ¿Qué esperamos para Coquimbo? También en la parte norte, categoría M4, el sector de Punta de Choro, de Caleta Totoralillo y Chañaral de Aceituno, eso está más al norte, acá arriba, por lo tanto hay poca protección o no hay prácticamente protección y por eso se dan esas categorías grandes. Y luego vámonos a Valparaíso y luego seguro van a querer preguntarme de más lugares, así que Valparaíso, fíjense, un pequeño nomás pulso de M4 solamente en el sector de Reñaca, pero dentro de la bahía se esperan menos categorías. Eso fue un repaso, creo que ahora vamos a avanzar mejor si es que vamos respondiendo preguntas, así que le agradezco la atención, espero no haberme, sí, me excedí en el tiempo, pero espero no haber sido latero con mi exposición. Muchas gracias, Mauricio, te pasaste. Oye, ya, veamos como primero las preguntitas del chat, que era lo que habíamos dicho que íbamos a responder primero, ¿ya? Súper. Entonces, Francisca Espinosa pregunta, ¿la altura de las olas tiene relación con el relieve del fondo marino? ¿Hay sectores donde se generan olas más grandes? Sí, hay un efecto de propagación o asomeramiento, donde dependiendo de la configuración del fondo marino, inclusive se van provocando concentraciones. Una de las más famosas es la ola de Nazaré en Portugal, es un cañón submarino, donde bajo determinadas condiciones el oleaje se concentra y produce una ola monstruosa de más de 30 metros de altura. Es una de las big waves con las que los surfistas de ondas gigantes alucinan, pero es una condición muy localizada y si se avanza unos cuantos metros hacia un lado o hacia otro, esa ola prácticamente desaparece. Pero sí, hay determinadas condiciones que producen concentración de energía y que localmente la altura de ola puede aumentar, y de ahí lo valioso de contar con modelos de propagación de oleaje costero como los que tiene el sistema de alerta marejada para poder ir distinguiendo lugares que sean más energéticos que otros. Bien. Entonces, Iván Novara pregunta, yo creo que es más o menos respondida, ¿dónde se puede consultar ese pronóstico de oleaje para este fin de semana? Ahí estoy mostrando en la página del sistema de alerta marejada, pueden ir navegando y ver todos los detalles. Aquí Carolina Aguirre consulta, ¿la escollera de la Avenida Perú tiene alguna orientación para mitigar algún tipo de marejada específica? Súper buena pregunta. La escollera de la Avenida Perú fue construida precisamente porque ya se estaba viendo sobrepasada la playa que había una playa, para los que no sabían, había una playa delante de la Avenida Perú, busquen la foto histórica, había una playa gigante, de hecho, todo eso era una playa, hasta que se construyó la calle, hasta que se dieron cuenta que era mala idea y le pusieron rompeolas, y hasta que se dieron cuenta que era mala idea y le pusieron rompeola más grande. Espero que, bueno, con la ingeniería costera no se sabe, así que ese tipo de cosas, de intervenciones son complejas. Pero lo que están haciendo es resguardar los bienes, los departamentos, los lugares, un lugar de paseo. Ahí hubo un trabajo bien potente, bien serio, por parte de varias instituciones, entre ellas el Instituto Nacional de Hidráulica, de hacer un diseño que pudiera cubrir la mayor parte posible de los sobrepasos que se produjeran. No todo, no al 100%, porque si no quedaría una obra monstruosa y súper alta y ya hubo oposición de la gente a que se perdiera la vista. Pero al menos con una configuración que permitiera reducir en gran medida los sobrepasos que antes se producían, que fue uno de los videos que yo les mostré. Y la orientación en realidad no se puede hacer mucho con la orientación porque es la orientación de la costa. Cambiar de orientación significaría rellenar una porción gigante de terreno para... No tiene que ver con orientación. Se conserva la orientación de la costa, pero en función de la orientación de la costa y las características del oleaje, se diseña el tipo de infraestructura que se coloca. En ese caso, y si la memoria no me falla, tiene puesto dolos junto con roca, que es un mix de estructura bien eficiente para la disipación de energía de ola. Perfecto. Aquí Arnoldo Carmona nos menciona que revisa Windfinder y si marca más de 4 son olas grandes. No sé qué mencionar. ¡Qué buena pregunta! Ya, y yo creo que el que preguntó
mis disculpas para el que preguntó. Cuando yo les mostré que había un pronóstico, ¿se acuerdan que estaba marcando todo M5 lejos de la costa? Bueno, tanto Windfinder, Windy, Wizuki, Winguru, todos esos modelos son de pronósticos de aguas abiertas, de zonas oceánicas, no de sector costero. Por lo tanto, si bien uno puede, por la práctica de ir mirando, comparando con qué altura yo veo qué tipo de impacto a nivel costero y con eso deducir una especie como de algoritmo de interpretación, todas esas páginas no son costeras y por lo tanto dentro de la bahía o a nivel costero no son válidos, a no ser que la forma de la costa sea muy recta y orientada hacia la condición de oleaje. Si hay una pequeña modificación de la orientación de la costa, ya el modelo deja de ser preciso en cuanto a su aproximación. Así que les recomiendo, el sistema alerta marejada ha hecho un trabajo fenomenal de poder cubrir ojalá la mayor cantidad de lugares para que ustedes puedan darse cuenta que el pronóstico detallado a nivel costero que hace el sistema alerta marejada no lo hace ni Windy, ni Winguru, ni Windfinder, ni ninguna otra de esas otras plataformas, ¿ya? No es la idea, por mi lado, tirarle tomate a las otras páginas, no. Es, vayan ustedes mismos y comparen, véanlo. Hay un trabajo de la Universidad del Paraíso de 8 años de ir cada vez generando mejores herramientas de comparación y si me dan el tiempo en algún momento les voy a compartir una imagen de comparación entre medición, sistema de alerta marejada y las páginas de pronóstico que la mayoría usa. Aquí Clau Pincheira menciona las marejadas del suroeste para todas las zonas protegidas no deberían pasar de un M2, pero para sectores como Reñaca, Chihualoco y zona norte impacta de mayor intensidad M3 o M4. Supongo que se refiere a la parejada que viene Claro, la que va a pegar ahora. en general. Claro, ya, pero no había una pregunta ahí. No, vamos. No, una descripción. Pero Genaro. sí. Dale. Correcto. No, efectivamente lo que está describiendo Claudia es un poco lo que va a provocar es como la estructura costera, no artificial, por ejemplo, Punta Ángeles como una estructura costera, genera protección costera. Entonces, los lugares que están abrigados van a tener menos impactos, pero los que están expuestos, ahí es donde el oleaje va a pegar con toda su fuerza. Genaro Cárdenas pregunta, ¿las marejadas anormales se refiere a marejadas provenientes del Pacífico Norte? Súper buena pregunta. Ya, las marejadas anormales es una definición que ha tomado el Servicio Meteorológico de la Armada. El Servicio Meteorológico de la Armada genera la distinción entre aviso de marejada y marejadas anormales, ¿ya? Nosotros por el sistema alerta de marejada se propuso la escala de impacto pensando en una microzonificación, vale decir, un pronóstico por cada lugar costero detallado. Hay un tema de utilidad práctica y también de comunicación. El Servicio Meteorológico de la Armada tiene la tarea, que no es menor, de avisarle a todo Chile respecto a la marejada. Y entonces, por más que quisiera, no puede dar un aviso específico para la Avenida Perú y otro para Caleta Barca y otro para la Playa Guayquique y otro para la Herradura en Coquimbo. Tiene que dar un aviso general y sectorizado para levantar las primeras alertas. Entonces hay un tema de funcionalidad y para poder distinguir aquellas marejadas que son de mayor preocupación es que genera la alerta de aviso marejada anormal. Para tener una comparación más o menos, la marejada anormal viene a ser como las categorías 3, 4 y 5 del sistema alerta marejada. Pero hay que hacer una distinción y es que el sistema alerta marejada trata de llegar a cada persona de manera individual. Pero eso el Servicio Meteorológico no puede porque tiene que avisarle a todo Chile, entonces estamos trabajando de manera complementaria, por eso trabajamos juntos y nosotros le proveemos de información al Servicio Meteorológico para sus avisos. Perfecto. Aquí María José pregunta, ¿cómo influyen las marejadas en la forma y dinámica de nuestras playas?
Qué buena pregunta. Oye, están haciendo buenas preguntas, estoy contento por eso. Sí, también. Las playas cambian bastante entre invierno y verano, dependiendo de cómo el oleaje va a ir afectando. Perdón, me distraje. Con los eventos de marejada, con los eventos fuertes de invierno, el oleaje va a sacar arenita y la va a llevar hacia un lugar más profundo. Es un mecanismo de defensa de la playa súper lindo porque termina provocando una especie de lomo toro, y ese lomo toro provoca que las olas ahora rompan más lejos y dañe menos a la playa. Pero con las olas usuales o con las olas habituales, las olas van llevando el sedimento de vuelta hacia afuera, y por eso las playas están más grandes en verano y sobre todo al principio del otoño, antes de que lleguen las marejadas. Marzo, abril es cuando más grandes están las playas. Julio, agosto es usualmente cuando más chicas están porque las marejadas estuvieron pegando con fuerza. Entonces, el oleaje en realidad es el modulador de la forma de las playas, o en otras palabras, la playa responde a la acción del oleaje. Es un baile entre las dos muy bonito que dura todo un año, y de hecho la marejada del 8 de agosto del 2015 produjo efectos en las playas que se arrastraron inclusive por más de 3 años. Sobre todo Caleta Abarca, Caleta Portales, Playa Placer, en el caso de la Bahía de Valparaíso. Gracias por eso, súper interesante. Ya, dice respaldamiento, dice, hola, hoy en el Muelle Barón había olas bastante grandes, a pesar de que no hay alerta de marejadas para hoy, y que el sector está protegido del oleaje dominante. ¿A qué se deben esos fenómenos? Ya, súper bien. Se debe a que efectivamente había un aviso de marejada vigente. Lo que pasa es que yo diría que pasó un poco piola entre medio de las demás cosas, pero la Armada sí emitió un aviso de marejada, y de hecho es lo que estaba marcando en las páginas de pronósticos, sobre todo de Iquique, que se veía cómo iba a llegar primero una marejada hoy día a la noche o mañana, y durante el día también estuvo pegando. Yo lo atribuiría más a que no se prestó atención quizás, pero hay un aviso de marejada vigente para los eventos de hoy día y ayer. Ya. Aquí, bueno, Valentina dice muchas gracias por la presentación. Pablo Soriano consulta, ¿el sistema de mediciones N+ hasta M5 fue creado por ustedes en marejada sube o se usa también en otros lugares? Bueno, creo que ya lo respondimos. Sí, pero no con claridad. Lo creó el sistema de alerta marejada y hasta ahora es la única a nivel mundial. Hasta ahora. Bueno, Mira. debo ser preciso, hasta el año pasado. Este año no he revisado si es que ha salido otra. Ya. Pero desde su creación no hay otra que se parezca en cuanto a características. Mira. Bueno, de pasadita, gracias, porque Sí. es una herramienta súper útil, yo creo que para todos los que están aquí, que vivimos mucho y compartimos mucho esta cercanía con el mar. Así que, entrada, muchas Pequeño gracias. paréntesis. Dale. Si me permiten compartir pantalla para terminar la idea respecto a Wizuki. Insisto, esto no es nada personal, pero es para que todos lo puedan tener claro. Fíjense, esta comparación la hicimos con medición el año 2021, creo, pero por ahí. Nos dimos el trabajo, y ahí particularmente Daniela Manosalva, que era parte del equipo, de todos los días meterse a todas las páginas de pronóstico, registrar todos los pronósticos todos los días durante por lo menos un mes. En línea roja es la medición de un instrumento ADCP que medimos frente a la Avenida Perú. En línea negra continua es lo que marcó el sistema alerta marejada para ese mismo periodo. Y todas las líneas que están arriba son las que marcaron los sistemas de pronóstico, como por ejemplo Wizuki, WinGuru, WindFinder, Windy. Para, en teoría, el mismo lugar. Y ahí uno puede ver, con esta comparación, que si bien hay una descripción de comportamiento, cuando sube también sube, cuando baja también baja, hay un tema de magnitudes que es súper distinto en cuanto a cómo el fenómeno va a estar afectando a nivel costero. Y ahí es la gran virtud que tiene el sistema de alerta marejada, que es un trabajo de modelación específico.
Y ahí hay una imagen que puede demostrar eso que planteé antes. No es que lo dije porque soy tincado, no, hicimos un estudio al respecto y ahí se lo estoy mostrando. Ya, qué genial. Mira, aquí Iván Novara, así que había preguntado, pero pregunta, ¿un tsunami de 3 metros en el norte es lo mismo que en el sur? ¿Estamos hablando de tsunami o estamos hablando de marejada? O sea, dice tsunami, pero... Dice tsunami, entonces digamos que es tsunami. Ya, sí. Ya, ahí es un poco distinto con respecto a la descripción que hice con marejada, porque ni el centro, ni el sur, ni el norte están preparados para un tsunami. Cuando yo planteo de que, por ejemplo, una altura de 5 metros no es lo mismo que ocurra en la zona sur que ocurre en la zona norte, es porque también la adecuación de la costa, en cierto modo, naturalmente la costa se ha preparado para enfrentar esas olas. Si estoy en un lugar donde siempre hay olas de 4 metros, ya el sistema respondió para aguantar esas olas de 4 metros. Si no, se estarían todavía destruyendo playas, se estaría modificando la forma de la costa, se estarían generando varias adecuaciones. Pero como eso no ha ocurrido, ya la playa alcanzó, o la costa alcanzó su equilibrio, entonces podemos decir de que la costa está preparada para esas condiciones. Pero si estamos en un lugar donde siempre ocurren olas de 1 metro y de pronto ocurre una ola de 4 metros, eso es muy mayor a lo que está acostumbrado y entonces se genera un mayor impacto. Por eso estamos un poco preocupados, sobre todo para la zona norte, de lo que va a ocurrir de este evento del fin de semana, porque es muy superior a lo que ellos están habituados en zona norte. No tanto en la zona centro-sur, eso es un poco más frecuente. En el caso de tsunami, los tsunamis no son frecuentes. Menos frecuentes aún son tsunamis destructivos. El tsunami del finales de julio tuvo una altura del orden de 1 metro, en algunos lugares hasta 2,5 metros, según algunos reportes, o según lo que estuvo reportando también el CHOA, a partir de las mediciones submaerógrafo. Pero tengan en cuenta, por ejemplo, de que la costa, las playas, el lugar donde uno toma sol en la playa, normalmente está a 3 o 4 metros por sobre el nivel de agua. Entonces, un tsunami de 3 metros debería llegar más o menos hasta donde uno toma sol. Por lo tanto, para que llegue a ser destructivo, deberíamos hablar de un tsunami tal vez de 5 metros o de 6 metros. El tsunami del 2010 tuvo la capacidad de inundar inclusive hasta 20 metros de altura. No significa que era una pared de 20 metros. Ahí necesito una charla específica de tsunami para hacer esas aclaraciones. Pero no, para tsunami no hay preparación, no estamos habituados a los tsunamis porque no ocurren tan seguidos. Así que va a pegar igual de fuerte en cierto modo en distintos lados. Lo que puede cambiar es el nivel de elevación que tiene el terreno con respecto al mar. Donde los lugares sean más bajos, ahí el tsunami se va a meter y va a hacer los estragos que acostumbra. Esa quizás sería temática para otra charla. Sí, totalmente. Sí. Y toda la disposición si quieren hacerla conmigo. Genial. Bueno, aquí muchas gracias, profe. Muchas gracias. Saluda al Quisco en Punta Tralca. Eso, saludos. Gracias. Aquí, a ver. Gracias por la presentación, Stephanie Villarroel. Excelente. Tengo una pregunta. ¿Hay alguna tabla en términos de periodo para considerar corto o largo el periodo de la ola? Buena pregunta también. La respuesta es no. No, ¿por qué? Porque es un difuso. Es como cuando los hombres dejan de ser cabros chicos. Es un difuso. O sea, algunos dicen que a los 20, otros dicen que a los 40, otros dicen que a los 50, otros dicen que nunca. Entonces, con las olas pasa lo mismo. Está más o menos claro que el oleaje tipo sí, que es de periodo corto, es 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. Ya, ahí todavía es corto. Periodo largo, suel, 12 segundos, 14, 15, 18, sí. Pero entre 8 y 12, algunos lo ponen en 12, otros lo ponen en 10, otros lo ponen en 8, otros lo ponen en 5, y no hay una razón física evidente para marcarlo. Entonces, no.
la separación es difusa. Sí, lo que podemos decir que menos que 6 es corto, más que 14 es largo, y entre medio depende del gusto del consumidor. Aquí. ¿Cómo se relaciona la magnitud de la ola con el periodo? ¿Por qué nos afecta tanto la ola de componente norte o la larga? Ya, bueno. Ahí agregó una tercera pata que es la dirección, y en realidad esos son los 3 factores del oleaje: altura, periodo y dirección. Dirección no lo hablé tanto, pero algo lo mencioné y la pregunta lo deja entrever. Yo puedo tener 2 olas idénticas con distinta dirección y los impactos van a ser distintos por los efectos de protección que hablaba antes. En el caso de, no sé, cambiémonos de bahía para no hablar siempre a Valparaíso, vamos un poco a Quintero. La punta de los muelles genera cierta protección desde la dirección suroeste, inclusive en parte desde el oeste, pero más desde un poquito más cargado al oeste ya entra directo. Entonces, la misma ola en un caso choca con la punta y en otro caso no choca. Por lo tanto, ahí la dirección se vuelve relevante. Si es que fuera la misma ola y solo le cambiamos el periodo, dependiendo del periodo es qué capacidad tiene para meterse más el agua. Usualmente las olas de periodo más grandes, o sea, mayores a 15 segundos, tienen la capacidad de entrar y meterse harto y luego devolverse. En cambio, las olas de periodo corto van y vienen y no entran tanto, ¿ya? Así que ahí hay una distinción. Las olas de periodo largo tienden a tirar arena hacia la zona seca, hacia afuera, depende de dónde le digamos afuera. Digamos afuera que hacia tierra, hacia afuera. Mientras que las olas de periodo corto tienden a llevarse la arena hacia adentro, hacia mar adentro. Ahí hay una distinción de la acción del periodo. Y ante igual dirección, igual periodo, cambios de altura, mientras más grande la altura, más energética, y claro, pega más fuerte dependiendo de la altura. Así que es un mix, una combinación entre altura, periodo y dirección, y creo que con lo que respondí puede que haya cubierto la pregunta. Gracias. Mira, aquí Valentina Moreno pregunta si se puede nadar este finde. No sé en qué lugar está, pero... ¿Si se puede qué? ¿Se puede nadar este finde? Sí, pregunta si se puede nadar. ¿Qué le dirías tú? No, la respuesta es no. Ya, perfecto. Ahora, paréntesis. Una pequeña historia breve, solo para mostrar la motivación del sistema de alerta marejada. En un momento estaba con un grupo de amigos y ese amigo contaba la historia de su matrimonio porque el hijo de 12 años le gustaba hacer surf, quería ir a la playa La Boca y había un aviso de marejada el fin de semana. El papá decía que fuera, la mamá decía que no fuera. Y el cabro chico entre medio. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Llamaron a la Armada para tratar de dirimir el asunto y la gente de la Armada le dijo que había un aviso de marejada vigente, así que no era recomendable hacerlo. Y no lo hicieron. El asunto es que la marejada era de componente sur, bien sur, y era una M1. Entonces, en realidad, no estaba malo. Para la playa de La Boca, era un buen lugar para surfear. Pero mi trabajo en este tiempo me obliga a decir que no. Pero el trabajo que hemos estado haciendo también con el sistema de alerta marejada es, bueno, evalúa bien según las características del lugar. Si está hablando de varón, sí, probablemente no va a tener mayor problema, pero lo que hace es que esta marejada es grandota, entonces, no. Si fuera una M1, te diría, evaluémoslo. Pero viene una grande y no voy a incentivar que vaya gente al mar, así que la respuesta es no. Genial. Y bueno, eso es llamar a la conciencia también de cada uno de ser responsables. Bueno, y esto mismo es entregar las herramientas también para ver el contexto, lo que decías tú, evaluar dónde estamos, saber dónde estamos. Exacto. Y saber más del lugar. Exactamente. Bueno, aquí Milenka Bartusevich pregunta si el oleaje y las corrientes se pueden relacionar. Sí, bastante. Ahora, eso es como la parte más fina. Las olas producen corriente, pero producen corriente después de la rompiente.
La marea produce corriente. Esas pueden abarcar inclusive la propagación de la ola, pero usualmente las corrientes son relativamente bajas. Hay lugares en los que sí, o sea, la ola se superpone con la corriente y es el mismo efecto de cuando uno va caminando en la escalera mecánica. Si uno va caminando en el mismo sentido de la escalera mecánica, la gente que está detenida desde afuera ve que uno avanza más rápido, porque es la velocidad de uno más la velocidad de la escalera mecánica. Pero nos faltan los cabros chicos, por ejemplo mi hijo, que se ponen a correr en contra del sentido de la escalera mecánica. Por lo tanto, ahí las velocidades se oponen y un observador, por ejemplo yo enojado tratando de retarlo, lo ven que se desplazan más lento porque depende de la velocidad de la persona con respecto a la escalera mecánica. Con la ola y las corrientes pasa lo mismo. La acción de la corriente termina provocando o la aceleración o el frenado de la ola y eventualmente la deformación. Bacán, qué interesante. Karina Gómez, ¿las condiciones del viento se ven reflejadas en el gráfico de marejadas V? Porque para este jueves el viento es de 35 nudos. Ya. A nivel costero no. Pero a nivel de propagación oceánica sí. Es una de las mejoras que se está planteando hacer el sistema alerta y es incorporar la acción del viento en la última milla, por así decirlo. Se evalúa cómo el viento afecta a la ola en todo el océano, pero en la última milla, llegando a la costa, ahí simplemente se propaga y no se le hace como la última adición del viento. Ahora, los efectos son marginales, pero para eventos significativos sí puede generar cierta diferencia. Ahora, no va a ser la diferencia entre que esté abierto o cerrado o que sea una categoría u otra, pero sí para efectos de precisión académica, por así decirlo, sí debería incorporarse la acción del viento. Ahora, en el sistema de alerta marejada no van a encontrar información de viento, solo de oleaje. Perfecto. A ver, acá. Oleaje y marea. Oleaje, sí, oleaje y marea. Oleaje y marea. Mili Puentes pregunta, en caso de practicar algún deporte en aguas abiertas, en mi caso SUP, ¿qué aplicación o indicador me puede servir para ver si es recomendable o no entrar al mar? Gracias. Ya, ahí hay dos patas. Una la entrada y la otra la permanencia. Claro, sí. Y yo tengo menos experiencia en esa parte, tal vez ustedes podrían dar esa respuesta, pero yo desde mi vereda lo que plantearía es que el proceso de la entrada claramente tienes que mirar algo a nivel costero y ahí el sistema alerta te genera una súper buena aproximación. Ya luego lo que es el proceso de navegación o ya estar dentro del cuerpo de agua, ahí también entra a jugar la acción del viento, muy importante. Y claro, como decía ahí, el sistema alerta está más pensado para la interacción tierra-agua más que para los procesos de navegación o de estar en el cuerpo de agua, ¿ya? Entonces ahí habría que combinarlo con acción de viento y ahí sí los modelos de los que hablé para antes, ahí sí andan bien con el viento, pero con la ola no. Sí, de hecho, casi todas las aplicaciones son wind algo, es como están hechas para más Claro. viento que para la ola. Exacto. Perdón, la razón es sencilla, es que saliendo un poquito ya no tienes obstáculos para el viento. Claro. Hay como océano abierto, por así decirlo. Sin embargo, el oleaje, ya desde los 500 metros de profundidad empiezan los efectos en la propagación. Ah, mira, interesante. Eso hace la diferencia. Ya. Y aquí Oscar Madrid pregunta, hola, los pronósticos por sectores en la página de la UV solo muestran 3 días. Para ver más hay que pagar. No hay pago, sí. Ya. Hay lugares que marcan solo 3 días, que son los sectores portuarios. Y sí, para esos lugares está protegido, o sea, resguardado, porque el sistema de alerta se financia a partir del aporte de los puertos. Y lo que estuvo pasando durante mucho tiempo es que
habían puertos que lo trabajaban gratis porque estaba el sistema abierto. Entonces, el objetivo o la idea es que el sistema de alerta esté abierto a la comunidad completa y que los que tengan la posibilidad de pagar lo puedan hacer. Y en ese caso se estima que los puertos están en condiciones de poder pagar por el servicio. Por eso los puntos que son de puertos están bloqueados solamente un par de días. Ya, genial. Sí, porque paguen. Tienen que pagar el que pueden. No, también hay colaboración, sí, ahí tengo que destacar el trabajo que se ha hecho con los puertos, así que también es positivo. Oye, paréntesis, agradecerle a las 89 personas que todavía están conectadas, Sí. es bastante No sé, motivante que ¿cuántas estén aquí preguntas todavía. más te parece o igual que O seguimos nomás. Vamos. Démosle, yo creo que hasta un cuarto para las 10. Ya, Dale. vamos. A ver, Macarena Gaete. Macarena Gaete. Dice, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta. Cuando la gente habla de set de olas, ¿cómo funciona? ¿Cómo se puede conocer cuando uno va a nadar? Uf. Ahí ahí necesito más gente de terreno. Yo soy muy teórico para esa parte. ¿Qué puedo decir de la parte teórica y de lo que he aprendido, de lo que he podido ver en el tema del surf? Cuando se hace referencia a los sets, por lo que he entendido, se hace referencia a una seguidilla de olas que tienen una característica ideal como para producir el surf propiamente tal. Y eso empalma bastante bien con el fenómeno del grupo de olas, que el fenómeno del grupo de olas es algo que ocurre siempre, y es que unas 3 a 5 olas consecutivas son más grandes que el resto. Ese fenómeno del grupo de olas, de hecho, es bastante... Yo tengo una teoría, a veces me pregunto por qué hay tanta gente que muere en los roqueríos. Gente que se aventura a ir a la roca a mirar las olas, por así decirlo, y muere en el intento. No creo que todos ellos tengan un desequilibrio psicológico. Yo creo que en muchos de los casos la acción fue de confiados, en el que miraron un ratito nomás y dicen, ya, la ola llega hasta ahí nomás, hasta que llegó el grupo de olas. Y la gente perdió la atención y llegaron las olas que son más fuertes, eventualmente el set, y lo agarró la ola y ya después de ahí la historia fue triste. Así también ha pasado lamentablemente con varios pequeños que en la playa se lo han llevado la ola, a pesar de que ha habido supervisión de los padres, todo, pero se generó un momento de confianza, vino una ola más grande que las demás y se produjo la tragedia. Entonces, los grupos de olas son un fenómeno que están ahí presentes, que están observados, documentados, todo, y ahí peco por desconocimiento porque no practico, lo intenté un par de veces surf, pero un fracaso total. Pero hasta donde entiendo el tema del set de ola está asociado a ese fenómeno, pero ahí necesito ahí un surfista o a ustedes que son más marinos que yo, que lo puedan complementar. Ya, si podemos como quizás complementar un poquito, quizás una manera sencilla de entenderlo y de explicarlo es, quizás esto, claro, se habla más del set, del tren en las partes más deportivas, quizás como más informal, y muchas veces siempre explicarlo como lo que dijo Mauricio, un grupo de olas un poquito más grande, y es muy observable, y es cosa de uno pararse a mirar un rato en la playa, y ojalá lo hagan siempre que van, sobre todo los que practican deportes, y observen la playa, cómo se comporta y cómo se comporta el mar. Entonces, lo explicamos mucho, es como una pirámide de olas en donde este grupito, como de repente pueden ser 3, pueden ser 5 y pueden ser más, y se nota, es notable, es visiblemente como una pirámide de olas que va creciendo. De repente está planito y de repente hay una ola un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande, 1 o 2 que son como las de mayor tamaño y luego vuelve a bajar, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Luego se produce como un valle que se le llama como calma, queda, como la queda. Tecnología, y luego se vuelve a producir este set. Entonces, es más notorio cuando hay marejadas grandes, no se nota nada cuando no hay olas, sobre todo en la orilla, cuando está plano, o cuando hay un oleaje como más común, lo que solemos ver en la playa es súper visible, así como que está plano,
sale el set, está plano, sale el set. A veces el set es más continuo, a veces es más grande, a veces es más pequeño y así. Pero como recomendación, lo que siempre decimos es observen el lugar en donde están practicando deportes, incluso aunque sepan ver pronósticos, es súper útil siempre cruzarlos con lo que observamos. Ya la observación es súper importante acá. Entonces, nosotros, por ejemplo, muchas veces vemos pronósticos, cruzamos muchos datos, igual venimos a ver, a mirar cómo se está comportando y si esto es lo mismo que está pronosticado para mañana, si va cambiando, cómo se mueve durante el día. Eso más o menos, no sé si querés. No, eso. Perfecto. Más o menos ahí como, porque preguntan, ¿cómo se puede conocer cuando uno va a nadar? Observación. Y es eso más o menos lo que se puede observar. Es muy probable que este fin de semana se observen varios, por las características del evento. Porque se da justamente cuando son condiciones de periodo largo o de suel muy marcado. Y en este caso va a ser un suel muy marcado, así que con seguridad se van a observar ese fenómeno en grupo de olas. Y aquí alguien había levantado la mano, pero no Ahora sé sigamos con lo que está en el chat. Okay. ¿Cómo nos pega? Ya, aquí Valentina pregunta, ¿cómo nos pega el sábado en Punta Tralca? Punta Tralca. Muy específico. Sí, ahí hay un paréntesis que quiero hacer breve. Lamentablemente todavía no podemos cubrir todos los lugares de Chile con el sistema de alerta marejada. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hacer en ese caso? En ese caso, lo que se puede hacer es poder echarle mano, y ahí voy a compartir pantalla, echarle mano a lo que se llama las aproximaciones costeras. Dentro de los pronósticos hay una parte que se llama aproximación costera, y esa aproximación costera, en la parte final, hay un diagrama que explica más o menos cómo usarlo. Básicamente es, si la costa está orientada al noroeste, entonces anda a mirar la aproximación costera noroeste. Si está más orientada al oeste, o sea, está como en el eje norte-sur, anda a aproximación costera oeste, o si está más inclinada, como en esta imagen de acá, también en la condición suroeste. ¿Eso es para qué? O sea, ¿cómo se hizo? Se asume que la costa es recta y el fondo es plano y se hace la evaluación. Entonces, si bien en Punta Tralca no está el pronóstico, la parte externa de Punta Tralca está orientada al suroeste y entonces ahí se podría mirar Valparaíso, que es el nodo más cercano, Valparaíso suroeste, y nos vamos a ese pronóstico. Y en ese pronóstico está marcando olas de casi 6 metros en la parte exterior de Punta Tralca. Ya dentro de la bahía, ya debiera mirarse lo que es la aproximación costera noroeste, que ya hay con un poco más de protección. Y ahí marca que las alturas bajan bastante hasta 1.6. Pero esto es menos preciso. A ver, está en un intermedio. Se podría decir que lo que está hecho con el sistema alerta es como lo más preciso. Windy, Winguru y las demás páginas son mucho menos precisas. Y esta aproximación costera está entre medio. Como una opción, por lo menos para tener una idea, para aquellos lugares donde no hay pronóstico. Ya, genial, muchas gracias. Aquí Constanza Duarte nos pregunta, ¿los datos de los SUEL vienen desde el sitio del NOAA? Ya, no, pero sí. El sistema alerta lo que hace es correr el modelo global WaveWatch 3. El modelo global WaveWatch 3 lo que hace es tomar como insumo los datos de viento global. Y esos datos de viento global provienen de NOAA. Pero luego que se incorporó los vientos global, se corre el modelo con una parametrización específica para oleaje. Es un trabajo de varios años que se hizo en la Escuela de Ingeniería Civil Oceánica, en particular con el FONDES del Atlas de Oleaje, que se lo lideró José Bellá, y ahí se hizo un trabajo de calibrar el modelo para que dé súper bien para Chile. Y eso se corre en el sistema de alerta marejada. Entonces, si bien se ocupan los mismos vientos que los modelos globales, el oleaje tiene el sello especial de la costa chilena.
Bueno, ahí Marejadas V dice, las categorías de N+, hasta M5 fue creado por Marejadas V. Respondieron ahí. Muchas gracias. Y luego Sebastián Asensio dice, hola, muy buena charla, tengo esta duda. Debido a las marejadas, las defensas fluviales tal como se construyen actualmente, ¿pueden influir en la erosión costera? ¿Necesitan adaptarse a los factores ambientales? Las playas se alimentan del sedimento que viene de los ríos. Cualquier cosa que esté entre medio va a afectar la dinámica. Por lo tanto, defensas fluviales sí tienen un efecto. De hecho, se estudian para que tengan el menor efecto posible, para que no se cierren, para que no se embanquen. No es tarea sencilla, pero sí, todo el proceso que genera algún tipo de intervención entre el sedimento que está en el río o estero y la playa final va a terminar repercutiendo dentro de la playa final. Inclusive yo diría que con mayor o con un efecto más terrible, por así decirlo, es el caso de la extracción de árido. Todo lo que es extracción de arena, rillo, huevillo, gravilla para la construcción, que es súper necesaria, y esa es un poco la dificultad, es súper necesaria. Ese sedimento es el sedimento que debería llegar a las playas para su subsistencia en el tiempo. Y lo que pasa hoy día es que prácticamente todas las cuencas están intervenidas, se ha sacado el material para efectos de construcción, porque hay que construir, pero se está terminando generando un efecto en las playas, y ese efecto se está empezando a notar. Y es de largo plazo. Sí, es súper importante. Mm. Ya, ¿te parece si vamos con las últimas 3 preguntas? O Ya, seguimos? últimas 3 preguntas. Porque igual estamos... Gracias, Fabricio. ¿Están Sí. buenas las preguntas? Sí. Sí. Sí, ha estado bien bueno. Y todavía quedan 82 personas, así que muchas gracias a todos los que están todavía conectados. Ya, mira, aquí Francisca Espinosa nos pregunta si todas las olas de la misma altura tienen la misma fuerza. No, porque va a cambiar por el periodo. La Ah, fuerza que tiene el oleaje es una relación del periodo multiplicado por la altura, multiplicado por la altura. Altura al cuadrado y periodo directo. Entonces, perfecto. si es misma altura, pero te cambia el periodo, va a ser diferente fuerza. Esa es la potencia. Ya, ahí tienes la fórmula. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Arriba decía, se puede relacionar. ¿A dónde? Aquí, Genaro. Nos pregunta si se puede relacionar el periodo y la altura para ver cuál tiene mayor energía. Lo respondimos recién, creo. Sí. Vamos. Y como dato general, los swells que vienen del Pacífico Norte tienen periodo grande y altura chica. Los swells del Pacífico Sur tienen periodo un poco más chico, pero alturas más grandes. Y el SI de generación local tiene periodo muy chico, pero en general alturas grandes o alturas muy variables. ¿Eso tiene que ver también con la distancia o no? Sí. Sí. Mientras más distante, más largo periodo y más chica la altura. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Sí, gracias a todos. Sí. Aquí voy a leer una larga. Aquí dice, Alan, consulta. Sobre el periodo, soy surfista y entiendo bien la mecánica de las olas, pero hay algo que he observado. Con un swell de periodo largo, por ejemplo 18 segundos, clásico de los swell norte del verano, en la práctica se caracteriza por planas más largas y luego entran los sets de entre 5 a 15 olas. Esos 18 segundos entre cresta y cresta conllevan también un periodo de calma. ¿Cómo se explica eso? Yo diría que está relacionado con lo del grupo de olas. Sí. Porque hace la alusión ahí a que estamos hablando de periodos largos. Claro. Yo algo de lo que mencioné antes es de que el grupo de olas se manifiesta con mayor fuerza mientras más largo sea el periodo. Entonces, 18 segundos de periodo, un periodo largo. Entonces, con mayor notoriedad se va a producir el fenómeno del grupo de olas y por lo tanto estos efectos de que se produce el sed o que se produce la quedada de la mar. Ya, perfecto. Y a esa la respondemos después. ¿Dónde podemos volver a esta charla, al archivo? Aquí dice, ¿quién emite los avisos de marejada? Porque no se especifica si es M1 o M5. Ya, súper bien. Va a ser con esta cerramos.
porque también quiero hacer un reconocimiento al Servicio Meteorológico de la Armada. Dale, Con con ellos esta ya hemos trabajado. ¿Cómo? ¿Con esta cerramos? Genial. Con esta cerramos. Ya. Sí, sí. El organismo oficial es el Servicio Meteorológico de la Armada. Ellos son los que generan los avisos, tienen un protocolo establecido. Nosotros contribuimos con ellos con su trabajo. El sistema alerta marejada provee todos los días de pronósticos para todo Chile para el servicio, y lo mismo para Senapred, la anterior ONEMI. Pero Senapred, como dijo Catalina al principio, aparece cuando los eventos son ya muy, muy grandes, ¿ya? Pero el Servicio Meteorológico es el organismo técnico oficial, y no dicen lo de las categorías, y eso es algún trabajo, porque primero no es tan fácil cambiar las maneras de hacer las cosas. Lo segundo, ya lo mencionaba antes, que ellos necesitan dar un aviso más genérico. Y bueno, me encantaría que pudieran incorporar en algún momento las categorías de M1, M5, pero no me quiero meter en la jurisdicción y la jurisprudencia que tienen ellos mismos respecto a sus procesos. Creemos que puede ser útil avisar a la gente con categorías de M1 a M5, solo que hay que hacer la precisión de que no es para todos los lugares. Por ejemplo, este evento que viene para este fin de semana, el sistema de alerta marejada está marcando que va a ser con categoría M4 para principalmente Antofagasta, Iquique, la costa norte y las costas expuestas al suroeste. No dentro de bahías, no en lugares protegidos. Si a la gente la educamos en que sepa que hay herramientas que te permiten mirar con precisión cada lugar, y que la gente puede tomar sus propias medidas para protegerse, teniendo la información, creo que con eso vamos a irnos por un tubo, y cada vez debieran ser menos frecuentes los problemas asociados a las marejadas, porque las marejadas van a seguir ocurriendo, pero nuestro objetivo es que no haya más muertes por marejadas, que no haya más daños significativos a la propiedad producto de las marejadas. Obviamente con algo que está fijo ahí no hay nada que hacer, pero embarcaciones se pueden proteger, activos dentro de las zonas costeras, pero sobre todo la seguridad de las personas y la vida de las personas. Así que eso también es lo que motiva esta charla, y bueno, creo que también es un buen broche para cerrar esta actividad. Muchos aplausos. Aplausos, sí, muchos aplausos ahí. Sí, ¿no? Y aplausos a todos también, son 76 personas. Así que por mi parte agradecido, muchas gracias por esta oportunidad, lo pasé súper bien. Gracias a ustedes, chicos, por generar la instancia, y a los que estuvieron presentes les vamos a mandar un correíto con el link, y también para que nos den su opinión ahí, qué opinan, qué mejorarían, qué hizo falta, y lo hicimos con el mejor de los cariños para ustedes. Obvio. Sí, bueno, muchas gracias, Mauricio. Mauricio lo dijo, esto va a quedar arriba, va a quedar en la red, se les va a enviar. Los invitamos de nuevo a seguirlo en sus redes sociales, Oceánico Mauricio Molina, porque está constantemente subiendo información, muy amablemente, así que muchas gracias de nuevo. Los dejamos invitados también a que va a venir con nosotros a Playa Caleta Barca, estamos en Viña del Mar, para motivarse al morcito, al deporte, a la salud también, a una buena vida. Así que gracias a todos, gracias. En un momento fuimos 110, quedamos 70, creo que todavía somos caleta, muchos, para llevar casi 2 horas de charla. Así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias, Mauricio, te pasaste, de verdad. Un abrazo a todos. Abrazote.